tan esperada, COVID-19, compromiso cardiovascular y trombosis, a cargo de la doctora Aida Rota. Ella es cardióloga, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Cardiología y, bueno, conocida investigadora y conocida clínica en nuestro medio, a quien agradecemos mucho por su participación y estamos ávidos de escuchar su ponencia. Bienvenida, Aida. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Bueno, voy a apagar el video para que se escuche mejor. El tema que vamos a tratar es lo relacionado al compromiso cardiovascular, ¿no? Y algo de trombosis que se está produciendo, que estamos viendo en el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Todos sabemos que estamos aprendiendo al respecto. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Porque estamos viviendo, esto es algo nuevo, ¿no? Para todos, y muchas de las cosas que se están comentando son basadas en reportes, observaciones que se han ido haciendo. Todavía los estudios realmente a toque ciego y randomizados tendrán que ir saliendo en el camino, ¿ok? Entonces, repito, todos estamos aprendiendo esto. Personalmente considero que no hay todavía expertos porque la expertise se va a ir ganando en el tiempo. Entonces, los puntos que vamos a tratar en forma general, o los temas que vamos a tratar, son un poquito de la epidemiología para recordar lo que día a día vivimos, la fisiopatología y eventos cardiovasculares, lo relacionado, un poquito de lo que nos está pasando con los síndromes coronarios agudos en este contexto, y los eventos tromboembólicos que estamos viendo. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? ¿Cuál es la situación actual de la pandemia, de lo que conocemos, ¿no? Sabemos que para el día de ayer ya habían reportados más de 4 millones de casos a nivel mundial, ¿no? Con cerca de 282.000, hoy me imagino que debemos estar en cerca de 290.000, si no es más, muertes en todo el mundo, lo cual nos representaba una letalidad del 6.8%. Todos sabemos que este virus tiene un RO bastante elevado, ¿no? O sea, eso es lo que le da la alta contagiosidad que tiene, ¿no? Y explica por qué de forma tan rápida se ha diseminado en todo el mundo, ¿no? Los reportes de China nos hablan, ¿no? De 44.672 casos inicialmente reportados con una letalidad de 2.3%, pero sabemos que ha habido su registro, ¿no? Y un dato que sí es importante de mencionar es que entre los que tienen obviamente comorbilidad asociada, la tasa de mortalidad fue mayor, ¿no? Para los que tienen enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión. ¿Qué pasa en nuestro país, no? El reporte que tenemos para el día de hoy, estamos hablando de 68.822 casos confirmados, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1.961 fallecidos, ya casi estamos llegando a los 2.000, ¿no? Y muchos de estos pacientes hospitalizados, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esto de la tasa de letalidad, ¿no? Porque eso es muy cambiante. Ese es un reporte que vemos de lo que ocurre, lo que ha ocurrido a nivel mundial y cómo las tasas de letalidad han ido cambiando incluso por días, ¿no? En diferentes países. Justamente porque, repito, es un virus altamente contagiante por un lado, y por otro lado, además, los datos que tenemos pueden estar sesgados por el subregistro que tenemos y porque sobre todo en países como el nuestro no se hacen la cantidad de pruebas probablemente de forma continua, y eso nos lleva a quizás tener tasas de letalidad que no son reales. Adicionalmente, ¿no? El virus, una cosa es la comorbilidad que trae el paciente y otra cosa es lo que va a generar el virus, ¿no? Las comorbilidades cardiovasculares debidas al COVID-19, ¿no? Que se reportan, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla, ¿no? Desde diferentes ángulos, ¿no? Tanto desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de injuria miocárdica, miocarditis, falla cardíaca y shock. Obviamente esto
en el contexto de los pacientes críticos, lo cual incrementa más la mortalidad. En un análisis retrospectivo, como hablamos de los diferentes estudios, este es uno que he tomado de ejemplo, ¿no? Vemos que dentro de los que fallecen, ¿no? Para este estudio de 137 pacientes dados de alta de los 191, 54 fueron fallecidos, la mortalidad llegó a ser del 28%, del 28%, perdón, pero cuando uno analiza, ¿no?, el grupo de fallecidos, vemos que cerca del 50% tenían comorbilidades, ¿no? Y dentro de ellos se reportaba hipertensión como una de las más frecuentes, ¿no? Hasta el 48% entre los que no sobreviven versus un 23% entre los sobrevivientes. Y así, igual para lo que es enfermedad coronaria, miren cómo entre los que no sobreviven, 24%, ¿no?, desarrollan enfermedad coronaria versus el 1% en los que sobreviven, ¿no? Y dentro de los pacientes que ingresan a la UCI, o sea, los severos, ¿no? Los casos severos, también vemos que ya englobando todo eso, casi el 22% de ellos presentan injuria cardíaca aguda, ¿no? Lo cual es importantísimo porque de este grupo de pacientes casi el 80% va a fallecer, ¿no? Y hasta un cerca ya 50% pueden desarrollar arritmias en sus diferentes expresiones, ¿no? Tanto como todos hemos venido escuchando a través del desarrollo de la pandemia, por el uso de los fármacos que se vienen utilizando, ¿no?, como por el desarrollo o la inflamación misma que desencadena la enfermedad. O sea, dos mecanismos de acción, ¿no? Vemos cómo la influencia de las comorbilidades, ¿no? Para recalcar nuevamente eso, miren los ORs asociados, ¿no?, a esta enfermedad. Cuando un paciente tiene diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, ¿no?, el OR es de 13.64, o sea, 13 veces más de probabilidad de poder desarrollar daño y morir, ¿no?, porque esto está relacionado al punto duro que es la mortalidad de estos pacientes. Resumiendo un poquito esta parte, ¿no?, diremos además que si a esto yo le sumo, ¿no?, la edad del paciente, vemos cómo la tasa de mortalidad se va incrementando, ¿no?, de modo que por encima de los 50 años ya vemos un salto en la mortalidad, y ni qué decir, pues, si nos acercamos a los pacientes por encima de los 70 y 80 años, ¿no?, que la mortalidad es mucho mayor, ¿no? Y además, ¿no?, de acuerdo a la condición médica, el paciente que ya trae enfermedad cardiovascular tiene la mayor mortalidad, hasta un 10.5%, ¿no? Hipertensión 6%, diabetes 7.3%. Podemos encontrar en la literatura quizás algo de variación en los diferentes reportes, ¿no? Pero este es un número promedio de lo que se está viendo. Estas son estadísticas también involucra a los americanos, ¿no?, comparados con los chinos y los italianos, y miren cómo las tasas de incidencia de hipertensión, ¿no?, enfermedad cardiovascular son bastante altas en los pacientes que tienen cuadros severos. Entonces, pasando un poquito ya a lo que es la fisiopatología y los eventos cardiovasculares, ¿no? Esta es la imagen del virus, es una imagen real, una foto microscópica. Todos conocemos, ¿no?, el virus como porta el RNA y tiene los spikes, ¿no?, que es lo que le da la forma y la denominación de coronavirus, ¿no? Y sabemos que este virus, ¿no?, se va a servir de la enzima convertidora de angiotensina 2 para su ingreso a la célula, gracias también a la activación de la TMPRSS2, o sea, la proteína serina transmembrana, ¿no? Una vez que se logra el acoplamiento o el encaje del virus con la enzima convertidora de angiotensina, por medio de un fenómeno de endocitosis, el virus va a entrar dentro de la célula. Y una vez que el virus entra dentro de la célula, vamos a ver que obviamente va a disminuir la expresión del ECA2, ¿no? Y por ello se va a perder los efectos protectores de esta enzima y van a predominar los efectos deleterios, o sea, el aumento de inflamación, la oxidación, los radicales superóxido, la vasoconstricción, la trombosis, ¿no?, que va a llevar al desarrollo de la enfermedad en sí.
Una vez que el virus está dentro de la célula, ¿no? Lo que va a suceder es que se va a replicar, va a crear millones de copias iguales a él, ¿no? Y obviamente va a infectar muchas células de manera exponencial, ¿no? Por eso es que el curso, cuando ya, sobre todo, compromete a personas con comorbilidades o se desarrolla el impacto, el daño de los órganos, es bastante deleterio. Conocemos lo que sucede, ¿no? Se está conociendo ya los estadios que está mostrando la enfermedad causada por este virus, ¿no? Desde lo que es la infección temprana y la fase inflamatoria, ¿no? Con los periodos más o menos que se han ido estableciendo, ¿no? Entre 1 a 7 días de fase temprana, la fase pulmonar que le sigue hasta 10 o 14 días, y más de 10 días probablemente la fase inflamatoria, la famosa respuesta inflamatoria o la tormenta citoquímica, ¿no? En cada una de ellas tenemos ya el cuadro clínico que puede ir desde algo leve, ¿no? Hasta compromiso respiratorio o cuadros severos, ¿no? Y las diferentes pruebas que nos pueden servir al respecto. Y un punto que resulta interesante, ¿no? Es cómo también dentro de estas pruebas y estos exámenes que vamos a solicitarle a los pacientes, ¿no? La recomendación pues es dosarles dímero D, ¿no? DHL, troponinas. Incluso, ¿no? Ya datos más recientes nos están demostrando que la troponina, en el caso ya de lo que es el compromiso cardiovascular, ¿no? La troponina ultrasensible y el ProBNP pueden aparecer desde etapas tempranas, ¿no? Y su incremento va a marcar o va a ser un factor pronóstico en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Con las troponinas por encima del percentil 99, vamos a ver que probablemente el paciente que va incrementando su troponina en el tiempo va a tener mayor riesgo de una enfermedad muchísimo más severa, ¿no? De hacer vasculitis, coagulopatías, riesgo de falla cardíaca y, por supuesto, de fallecer. Y también algo que estamos viendo es que en los protocolos que nos envía MINSA, ¿no? Está el dosaje de interleuquina 6, cuyo incremento también se va a relacionar a la tormenta citoquímica que va a afectar también al corazón, ¿no? Muchos de estos marcadores, lamentablemente, como ya sabemos, eh, tenemos nosotros en nuestro medio limitaciones para hacer el seguimiento adecuado, pero lo correcto sería eso, ¿no? Hacer el seguimiento con estos marcadores para poder detectar qué pacientes realmente van a ir más y en el curso del aprendizaje que vamos llevando con los tratamientos que se están testeando, ¿no? Poder ser un poco más agresivos con estos pacientes, ¿no? Fíjense cómo en los reportes de varios estudios de los chinos, ¿no? Que ya sabemos que están reportando todo lo que han ido observando, ¿no? Vemos cómo el incremento de la troponina, ¿no? Se asocia a mayor mortalidad, ¿no? Y algo que sí es importante es decir que la mayoría de los reportes, pues, como sabemos, la enfermedad es mucho más severa en varones, ¿no? De modo que, resumiendo esta parte, un dato que resulta muy interesante es ver cómo la asociación entre lo que es enfermedad cardiovascular previa y el incremento de las troponinas nos marca mayor o menor mortalidad, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular y la troponina no se eleva, ¿no? La mortalidad probablemente sea del 7.6%. Mientras que el paciente que trae ya un contexto de enfermedad cardiovascular o la desarrolla y la troponina se eleva, ¿no? Miren cómo la mortalidad llega a ser cerca al 70%, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos probables de injuria miocárdica debido al COVID-19? ¿No? Lo que se ha planteado, ¿no? Y que vamos, repito, aprendiendo en el camino, es que el virus puede generar toxicidad cardíaca o compromiso cardiovascular mediante dos mecanismos, ¿no? De forma directa, o sea, la acción directa del virus que se mete en el miocito y lo daña, y de forma indirecta, ¿no? Sea porque por la hipoxemia generada, ¿no? Se va a alterar, va a haber mayor posibilidad que un paciente, por ejemplo, coronario, al que presenta hipoxemia severa,
pueda desarrollar algún evento coronario, o por ese mismatch que se genera entre la oferta y la demanda, ¿no? O la misma tormenta citoquímica, la inflamación que se va a producir, ¿no? De manera desbordada, también puede generar daño en la célula por inflamación, ¿no? De modo que todo esto nos va a llevar a que el paciente pueda manifestar diferentes entidades clínicas en el contexto del COVID-19, tanto lo que es el desarrollo del síndrome coronario agudo, ¿no? Como el desarrollo de arritmias, ¿no? Miocarditis, ¿no? Como todo cuadro viral pueden ser fatales realmente, eventos tromboembólicos, ¿no? Sea por las condiciones, ¿no? Que vamos a mencionarlo, o formación de trombosis in situ, falla cardíaca, shock cardiogénico, ¿no? Que van a impactar en la mortalidad. Y si yo asocio, ¿no? El efecto, ¿no? Tanto de lo que es el compromiso pulmonar y cardiovascular con los marcadores que estamos viendo, pues vamos a tener el mayor compromiso y la mayor tasa de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Se ha visto, y este es un dato ya interesante de los estudios que empiezan a salir, ¿no? De las necropsias, que en pacientes que murieron, ¿no? Esto por el SARS-CoV anteriormente, 35% de pacientes mostraban la presencia del RNA viral en su expresión, ¿no? Esto se dio con el SARS-CoV-1, ¿no? El primero que salió. Y dada la similitud del SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2, ¿no? También en los nuevos reportes de autopsia vemos que se está viendo que hay daño cardiovascular, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito esta parte, ¿qué cosas o qué tipo de daño vamos a tener, ¿no? Ya dijimos el daño directo, mediado porque disminuye la expresión de la EK2, ¿no? Y esto va a alterar el sistema renina-angiotensina con todas las consecuencias que mencionamos de trombosis, vasoconstricción, radicales superóxido. Además, va a haber lesión miocárdica inducida por hipoxia, ¿no? Ya lo mencionamos también, va a haber mayor estrés oxidativo, daño mitocondrial, ¿no? El daño microvascular cardíaco que va a generar defectos en la perfusión, hipermovilidad, vasoespasmo, ¿no? Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, perdón, que se va a expresar con una inflamación descontrolada y que va a generar daño y disfunción sistólica incluso, ¿no? Y muchas veces asociado a lo que conocemos y que estamos viendo los llamados síndromes de Takotsubo también, ¿no? Entonces, ya con lo que estamos conociendo, se ha dado por llamar a toda esta serie de manifestaciones clínicas que estamos viendo en el desarrollo de la enfermedad como síndrome cardiovascular agudo generado por el COVID-19, que involucra todas estas patologías que estamos mencionando, ¿no? Los CICAS, las arritmias, falla cardíaca, también se ha descrito efusión pericárdica, ¿no? Con las complicaciones tromboembólicas, ¿no? Y todas asociadas a, sea daño miocárdico, disfunción de citoquinas, la miocardiopatía de estrés. Entonces, vamos a enfocarnos ya ahora un poquito a lo que es el síndrome coronario agudo y COVID-19. Solamente para recordar, ¿no? La clasificación del Lima, ¿no? Sabemos, sobre todo los dos primeros, que son los que se están viendo en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? El Lima tipo 1 es el causado por ruptura de placa, ¿no? El paciente típico, paciente coronario crónico, que en el contexto de la enfermedad y por la inflamación probablemente rompa la placa y debute con un infarto, o el Lima tipo 2 por el desbalance aporte-demanda, que es parte de lo que estamos discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado con los pacientes? Vamos a ver, les voy a presentar en este momento, ¿no? Algunos algoritmos de manejo que se han ido generando, ¿no? En el transcurso de la enfermedad, ¿no? En diferentes lugares, los chinos, los americanos, europeos, y como todos ellos al final van a coincidir un poco en darnos el enfoque, ¿no? De los pacientes que se presentan con esta entidad, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que llega con elevación del ST, o sea, en un infarto altamente probable con oclusión de la arteria, sigue siendo
la recomendación, ¿no? La activación del protocolo infarto, o sea, que el paciente, si es posible, vaya a PCI. Pero si el paciente es un paciente que viene con una enfermedad severa, ¿no? Es decir, una neumonía severa, desaturando en el contexto de un infarto, la recomendación es valorar un poquito el riesgo-beneficio, ¿no? Y si no vamos a poder resolver el mayor problema de este paciente, es mejor estabilizarlo, ¿no? Y posteriormente ya eh, seguir la conducta adecuada, ¿no? Y bueno, en los casos que no tenemos evidencia, por ejemplo, ¿no? Sí hay que hacer más estudios que nos permitan ya clasificar de forma adecuada al paciente. Hay que tener en cuenta que los pacientes que van a cateterismo, tenemos que prepararlos de forma adecuada, ¿no? O sea, el paciente si está en mal estado, si está muy crítico, como ya hemos dicho, probablemente se prefiere el tratamiento médico y se difiera una intervención, pero si está en un estado moderado o severo, ¿no? Hay que tener todos los elementos de modo que podamos asistir al paciente incluso antes de llevarlo a la sala de hemodinamia, si fuera el caso, ¿no? Para que no nos vaya a ser un problema mayor y no solo eso, sino que recordemos que nuestra principal preocupación en este momento, además del paciente en sí, es evitar el riesgo del personal que esté trabajando, ¿no? Para ayudar al paciente. Por lo tanto, tratar de que el paciente se intube previamente si es que hace falta a la sala de hemodinámica, ¿no? En fin. ¿No? Por ejemplo, este es una paciente, este es un caso real que se dio en la clínica de un paciente que llega con un ST elevado, ¿no? En este contexto, el paciente, sí, no había ninguna duda, ¿no? Y este paciente entró a cateterismo y se pudo resolver el problema, ¿no? Entonces, les decía que hay diferentes protocolos, ¿no? Los americanos, por ejemplo, siguen hablando de PCI, ¿no? De inicio, los chinos, dada la coyuntura, ¿no? Y en un inicio los casos que tenían y la disponibilidad de salas de hemodinamia y el personal, ¿no? Plantearon, por ejemplo, que el paciente podía ir a trombolisis, ¿no? En lugar de PCI y dejar la PCI para cierto grupo de pacientes, la angiología para cierto grupo de pacientes. Lo cual en nuestro medio, en nuestra condición, ustedes son el Hospital Minsa, igual que yo, ¿no? Y sabemos las limitaciones que tenemos. Por lo tanto, en nuestro contexto, probablemente la trombolisis sea la que más aplica a nuestra realidad, ¿no? Igual, por ejemplo, los españoles, ¿no? Aplicamos un poquito lo que son las guías normales de manejo de nuestros pacientes a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Si el paciente tiene menos de 12 horas, ¿no? Puede ir a angioplastia primaria o a fibrinolisis, que sería lo nuestro, ¿no? Y si es más de 12 horas, pues ya hay que hacerle todo el abordaje y el estudio correspondiente. Los americanos también dicen lo mismo, ¿no? Si el paciente tiene un ST elevado, ¿no? Va a ir a angioplastia primaria, que es para la mayoría de pacientes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que había mencionado, que el paciente sea intubado precozmente si hiciera falta, ¿no? O sea, tomar todas las condiciones para que el paciente y el personal no se contaminen, ¿no? O trombolisis, si es que, como nos sucede a nosotros, nuestro tiempo de ingreso a una sala hemodinámica puede ser mucho mayor a 120 minutos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de la enfermedad, como mencioné hace un momento, no solamente estamos hablando de injuria o relacionada a enfermedad coronaria, estamos hablando también de pacientes que van a ser, en el contexto de su enfermedad, miocarditis, ¿no? Por lo tanto, el manejo de los pacientes en los que podemos sospechar enfermedad coronaria versus miocarditis tiene que ser un manejo en conjunto, ¿no? Tanto con el hemodinamista, con el clínico y con las otras especialidades para poder decidir bien qué hacer, no negarle el tratamiento si es que sospechamos que es un ST elevado o tratarlo como una miocarditis en el caso, ¿no? Y cómo, dependiendo del contexto, ¿no? Si es una miocarditis, si es una injuria miocárdica, pues tendremos que aplicar el protocolo de manejo en estos casos, ¿no? Hacer el seguimiento con troponina, con ecografía, si se puede, ¿no? Y en los casos que son inespecíficos también, ¿no? Hacer el seguimiento para tener mayor certeza de la situación en la que nos estamos encontrando.
Este es un algoritmo muy sencillo, ¿no? Que también puesto por los americanos, ¿no? Que me parece bastante adecuado si es que tuviéramos la opción de llegar, ¿no? De acceder a angioplastia primaria, ¿no? El paciente que llega con dolor precordial, ¿no? Y que le hacemos el diagnóstico de elevación del segmento ST o son ST elevado, ¿no? Le damos el tratamiento inicial estándar y ellos hacen un test rápido para COVID, ¿no? Con todas las limitaciones que se van discutiendo y que ya conocemos, ¿no? Pero aplican su test, si es negativo, el paciente entra a PCI. En la actualidad, dicho sea de paso, ya prácticamente todo lo estamos manejando como si fuera COVID positivo hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, la prueba, si esta es negativa, irá a PCI. Si es positiva, ¿no? Y el paciente está hemodinámicamente estable, lo mandan o lo llevan, perdón, a trombolisis, pero si está con inestabilidad hemodinámica, probablemente vaya a PCI ya con un ambiente especial para los pacientes COVID positivos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los síndromes coronarios agudos ST no elevados? Igual, hay diferentes esquemas de tratamiento, diferentes enfoques, igual extrapolando lo que ya conocemos, lo que hemos venido manejando a la situación actual, ¿no? En el caso de los infartos tipo 1, o sea, que estamos hablando por ruptura de placa, ¿no? Podemos hablar de terapia conservadora, ¿no? O estrategia invasiva temprana. Esta estrategia invasiva temprana igual dirigida a los pacientes con inestabilidad hemodinámica en general, ¿no? Con angina persistente. En el resto vamos a mantener una terapia conservadora, ya no vamos a ser tan agresivos como veníamos siendo y que todo el mundo entraba para angioplastia, más que nada en la parte privada probablemente o en seguro, ¿no? Y vamos a usar el tratamiento estándar, ¿no? Y una vez estabilizado el paciente, haremos los test de isquemia correspondientes para ver si todavía requiere en forma ya electiva la, el procedimiento, ¿no? Igual cuando sospechamos un IMA tipo 2 por aporte de demanda, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos que hacer un seguimiento porque no es fácil, ¿no? En algunos reportes o algunas ciudades reportan el uso de resonancia magnética, lo cual sería de mucha utilidad, pero que para nosotros es un poco utópico, ¿no? Porque no tenemos el método todo el tiempo y tampoco tenemos tantas máquinas como para destinar un resonador a los pacientes COVID y el otro no, pero es lo que está escrito, ¿no? Usar marcadores inflamatorios, troponina seriada y de preferencia, si se puede, llevarlos a resonancia magnética. Este también es el protocolo del hospital de Sichuan, ¿no? De los chinos, que se parece mucho a lo que acabamos de mencionar en realidad, y ellos sí han sido bastante conservadores, ¿no? Al respecto, pero coincidimos o coinciden en que con los otros protocolos, si el paciente está inestable, pues tendrá que ir a angioplastía, ¿no? A una sala especial. Hay que tener en cuenta que la recomendación, ¿no? Es que todo el personal debe estar súper protegido con los EPPs. Idealmente las salas deberían tener extractores de aire, ¿no? Evitar intubación, por eso si el paciente está inestable, es mejor intubarlo previamente, ¿no? Esto para evitar mayor exposición y mayor contagio, ¿no? El paciente. Y este es el protocolo de los españoles, ¿no? Que igual, ¿no? Nos dice, si es bajo riesgo, le haces el test de rápido de COVID, ¿no? Si es negativo y el paciente lo quiere, puedes hacerle un cateterismo precoz, ¿no? Ellos lo plantean de esa manera, ¿no? Si es negativo, hazle y mejor que vaya a su casa y que no se quede hospitalizado con nosotros. Y si es positivo, sí lo difieren. Pero si es alto riesgo, ahí sí, pues, tendrá que ir el paciente de frente a cateterismo, ¿no? Entonces, basado en esto, las conclusiones, todo esto que hemos ido mencionando, estos protocolos que que se están llevando, o estos consensos que se van desarrollando en el contexto de la enfermedad, nos llevan a resumir esto, ¿no? Que es importante, que en los pacientes que están inestables, los pacientes que tienen riesgo de fallecer, los pacientes, por ejemplo, también que no lo he mencionado, pero que hacen una disección de aorta, eh, tipo B, o los pacientes que tienen tipo A, perdón,
o una compleja tipo B, los pacientes que tienen síncope, o sea, los que están bloqueados, ¿no? O los que hacen un TEP con inestabilidad hemodinámica, deben ir a intervención tomando todas las precauciones del caso. Mientras que los pacientes que podamos, ¿no? Lo cual ya es nuestra realidad, tenemos que trombolizarlos, ¿no? Si está indicado, ¿no? O tenemos que tratarlos médicamente, ¿no? Para evitar mayor riesgo de exposición también de nuestro personal. Algo que es interesante que ya todos hemos venido escuchando en los últimos días, ¿no? En los últimos meses, semanas, meses, es qué pasa con nuestros infartos. Supongo que lo mismo les pasa a ustedes, ¿no? Pero la incidencia de infartos, anginas en el hospital por lo menos ha caído. Sé de colegas que trabajan incluso en INCOR que nos dicen lo mismo, ha caído. Y cuando uno revisa la literatura mundial también, ¿no? Nuestras enfermedades cardiovasculares, nuestros infartos en todo el mundo desaparecieron. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Ya están habiendo los reportes en relación a ello y vemos de los pacientes, por ejemplo, eso fue reportado en Hong Kong, un estudio de Hong Kong, y ¿qué está sucediendo? ¿No? Primero que el contacto al médico, el acudir al hospital, ¿no? Se está prolongando. O sea, los pacientes que llegan están llegando más tarde, ¿no? Además que el tiempo para entrar a la sala de hemodinamia, en los casos que esto suceda para el terapio, también se está retrasando, ¿no? Por lo tanto, por un lado, debido al contexto que estamos viviendo, tenemos un retraso en que el paciente acuda al hospital cuando acude y un retraso en que el paciente llegue a la sala de hemodinámica cuando puede llegar. ¿Qué cosas han reportado los españoles? ¿No? Igual que, repito, lo que se está viendo, los españoles, italianos, en todo el mundo, han reportado que su tasa de infartos cayó drásticamente durante esta pandemia. Pero ¿qué cosas se está viendo ahora? ¿No? Que están llegando, ya no los infartos, están llegando las fallas cardíacas de los pacientes que se infartaron en casa y que por el temor no acudieron al hospital en ese momento, ¿no? Por lo tanto, también nuestro enfoque está variando en relación a lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué podemos hablar en relación a los eventos tromboembólicos y COVID-19? ¿No? Debemos mencionar antes que en todo este fenómeno, en toda esta cascada inflamatoria que se produce, ¿no? Obviamente también parte de ello es el desarrollo de trombosis in situ muchas veces, ¿no? Ya sabemos la cascada de inflamación, el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Esta explosión de citoquinas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa reportaron? ¿No? Volvemos a los reportes, observaciones que se han ido haciendo y que se van publicando, ¿no? Que son infinidad, uno coge algunas, ¿no? Uno evalúa algunas, pero hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en este reporte de pacientes chinos, ¿no? De 184 pacientes chinos, ¿no? Que los siguieron durante 7 días, ¿no? Tuvieron 23 fallecidos, ¿no? 22 fue de alta y 139 que todavía permanecían en UCI en el momento que se hizo esto. Esas son sus características, o sea, pacientes mayores, ¿no? Mayores de 60 años, que es lo que habíamos mencionado, la mayoría hombres, ¿no? Algunos probablemente con, muchos de ellos con sobrepeso, obesidad, ¿no? Un dato que es importante es ver que la incidencia de cáncer no era tan alta, ¿no? Porque sabemos pues que los pacientes con cáncer tienen mucho riesgo de hacer fenómenos trombóticos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en esta serie no era tan alta, ¿no? Pacientes que ya tenían coagulopatía de entrada, en fin, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se vio? Que en número vemos que muchos de ellos hacían embolia pulmonar, trombosis venosas, accidentes cerebrovasculares, ¿no? No solamente hablamos de fenómeno trombótico venoso, perdón, sino también arterial, y vemos que la incidencia acumulativa a través de los días, ¿no? Llega hasta más o menos un 31% en este reporte, ¿no? Y que después se mantiene ese lapso en los pacientes que permanecen
hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. O sea, el desarrollo de eventos trombóticos es altamente asociado, está altamente asociado a esta fase de enfermedad, ¿no? Eh, También en relación a muchos pacientes que están cursando con trombosis venosa profunda, ¿no? Vemos como muchos de ellos tienen la misma característica, ¿no? Y puntos que son importantes de recalcar es la evaluación del dímero D y su valor de corte, como los pacientes que tienen mayor eh, elevación del dímero D y que en el desarrollo de la enfermedad, además, incrementan, ¿no? Han habido reportes hasta 6 veces el incremento del dímero D, tienen muchísimo más riesgo de hacer eventos tromboembólicos, ¿no? En base a todo esto, ya en el transcurso de la enfermedad se ha descrito el famoso síndrome RITA, ¿no? O sea, la respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19, ¿no? Lo que más o menos es parte de lo que nosotros conocemos como CIB, ¿no? Y vemos cómo marcadores pronósticos y que son a su vez criterios diagnósticos, como esa elevación del dímero D por encima de 1000, ¿no? La ferritina por encima de 500, ¿no? Asociada al cuadro clínico del paciente, ¿no? Nos va a hablar del desarrollo de todo este fenómeno, ¿no? Tanto por la liberación de interleuquina 6, ¿no? Hemofagocitosis, todo un desarrollo de hiperferritinemia, ¿no? Liberación de factores activadores plasminógeno, que al final van a llevar, ¿no? A que se formen los trombos en estos pacientes. Como repito, no solamente es el hecho de trombosis venosa y tromboembolismo asociado, o sea, con trombo que migra a distancia, sino que se ha descrito ya anteriormente, hace unos años se describió la trombosis pulmonar in situ, ¿no? Y la trombosis venosa también asociada a cuadros virales, ¿no? Este no es un estudio asociado al COVID-19, pero es un estudio que fue publicado el año pasado, ¿no? Donde hacen autopsias y ven que el mismo lecho vascular pulmonar, ¿no? En el mismo lecho se pueden formar trombos, no necesariamente viniendo de otro lado, ¿no? Como fuente embólica, ¿no? Y las autopsias que se están realizando, ¿no? Ya nos muestran compromiso embólico, ¿no? Acá en las tomografías, por ejemplo, que van siendo publicadas, vemos como ya hay la aparición de trombos, ¿no? En la arteria pulmonar, ¿no? Incluso este es un reporte de necropsias de New Orleans, ¿no? Donde vemos que hay pulmones con edema bilateral, dilatación ventricular, o sea, los pacientes además hacen cor pulmonar agudo, estuvieron en el contexto de una trombosis, ¿no? De esas masivas, ¿no? Hacen un compromiso cardiovascular asociado, ¿no? Y se ven como dentro del pulmón se observan los trombos, como lo muestran las flechitas. Entonces, en base a esto, también, ¿no? Ya se están usando protocolos de anticoagulación, ¿no? Basados en definiciones de alto riesgo, ¿no? Que van a considerar tanto el, el pro y el contra, ¿no? Lo que significa el pro de anticoagular, pacientes que sabemos que están formando trombos en los diferentes órganos, ¿no? El corazón, en el pulmón, ¿no? Que son los más severos, ¿no? Pero también evaluando el riesgo de sangrado que pueda tener el paciente, ¿no? Y de esta manera poder escoger el mejor anticoagulante, ¿no? Sabemos que las heparinas, sobre todo la heparina de bajo peso molecular, ha demostrado un menor seguimiento, además de su efecto, el efecto antiinflamatorio que se describe asociado a ellos, ¿no? En la actualidad hay muchas preguntas en relación a si se podría usar warfarina o no, ¿no? Porque ya, si se dan cuenta, los consensos, las recomendaciones incluso incluyen anticoagulantes como apixaban, rivaroxaban, ¿no? Y la respuesta, si extrapolamos un poco, ¿no? Lo dejo eso a discusión, pudiera ser que sí, teniendo mucho cuidado, ¿no? En el seguimiento de los pacientes, porque además tienen riesgo de sangrado. Recordemos que esto actúa, es una
explosión, ¿no? Repito, inflamatoria, hay formación de trombosis, que pudiera, se ha visto además en algunos casos, incremento de los anticuerpos anticardiolipina, ¿no? O sea, el anticuerpo del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y en esos casos nosotros usamos warfarina. Entonces, habría que evaluar su uso porque muchas veces en nuestra realidad nos vamos a quedar cortos. De repente, ¿no? Ya está escaseando la enoxaparina, no va a ser tan fácil que todos los pacientes usen el rivaroxaban o el apixaban, y quizás la warfarina pudiera ser eh, una estrategia más asequible, ¿no? Más asequible a nosotros. Entonces, ¿qué nos dice este algoritmo del Mont Sinaí, ¿no? Que evaluemos el riesgo del paciente. Si el paciente es admitido a UCI, pues usaremos heparina o enoxaparina. Si el paciente no tiene alto riesgo, pudiéramos usar, ¿no? La anticoagulación profiláctica. Esta es anticoagulación plena, ¿no? En este caso, si no es alto riesgo, repito, anticoagulación profiláctica, sea con apixaban, que es lo que menciona eh, el Mont Sinaí, ¿no? O enoxaparina, ¿no? Y ver la evolución. Ojo que hay reportes también, ¿no? Que nos dicen que el usar la tromboprofilaxis, ¿no? No impacta en la mortalidad de los pacientes, pero en los pacientes que hacen cuadro severo, ¿no? La anticoagulación va mejor y se van a morir menos, ¿no? Es todavía son datos pues que tenemos que concretar en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Según vamos conociendo la enfermedad, ¿no? Este es otro algoritmo también descrito, ¿no? Al final todos van a coincidir, ¿no? En evaluar riesgo y beneficio, ¿no? De los pacientes basados en las comorbilidades, basado en el estadio de enfermedad en que se encuentren, ¿no? Y de hecho, el Ministerio de Salud, pues dentro del el protocolo, ¿no? De manejo, este es el que usamos en el hospital, ¿no? Por ejemplo, desde los casos asociados vamos a hacerles tromboprofilaxis con enoxaparina, ¿no? Si, siguiendo los lineamientos establecidos, ¿no? Si el paciente tiene un IMC no tan alto, usar 40 miligramos subcutáneos por día, o si el paciente es obeso, ya anticoagularlo prácticamente plenamente. Y en los pacientes, ¿no? Que sospechamos TEP, basados en los diferentes algoritmos, ¿no? Para TBP, el algoritmo del score de Padua, ¿no? Los scores. Si sospechamos en TEP, ¿no? Tendremos que hacer uso de la anticoagulación plena, ¿no? Siempre, repito, teniendo en cuenta las diferentes, la estratificación de riesgo del paciente, ¿no? No hacer daño. Necesitamos anticoagularlo, sí, pero tengamos en cuenta que el paciente no vaya a sangrar y sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ya para ir concluyendo la presentación, ¿no? de lo mencionado, debemos decir que la letalidad por COVID, ¿no? Como hemos visto, se incrementa significativamente en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Aún así, esta tasa de letalidad sigue siendo incierta todavía, ¿no? Quizás más adelante ya podremos tener una idea mucho mejor al respecto, pero igual con los datos que tenemos en la actualidad sabemos que es alta, sobre todo en pacientes que son pacientes de edad y que tienen comorbilidad previa establecida, ¿no? Asimismo, la fisiopatología de comercio cardiovascular, ya hemos hablado que puede ser daño directo de la célula, ¿no? Generando disfunción sistólica directa por daño del virus dentro del miocito, o de forma indirecta por alteración del sistema inmune y desarrollo de toda esta cascada de anticoagulación por la hipoxemia, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta que los marcadores inflamatorios perdón, tienen valor pronóstico, se van a incrementar con casos severos y van a ser probablemente nos van a dar una idea de que el caso puede ser fatal, lamentablemente, ¿no? Todo esto nos va a servir, además, o nos está sirviendo en el camino para ver las potenciales opciones terapéuticas que vamos a tener. Muchas de ellas todavía
no de forma muy clara. Vemos que los protocolos incluyen algunos fármacos, luego se retiran, van incluyendo otros. O sea, se está tratando de crear el mejor esquema para tratar esta pandemia, ¿no? Y la decisión de tromboprofilaxis finalmente o anticoagulación plena depende de la certificación del cuadro clínico. ¿Okay? Bueno, con esto finalizo la exposición y quedaríamos abiertos a algunas preguntas que quisieran hacer y que si están a mi alcance, pues encantada las responderé, y si no, tendremos que ir viendo a futuro qué respuestas podremos tener. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Buenas Raquel. noches. Sí, buenas Ah, noches. No Regina, podía ¿cómo activar. estás? ¿Qué tal? Aida, excelente tu presentación. Este tema de trombosis y enfermedad tromboembólica y en general, ¿no? Enfermedad, sobre todo Cardiovascular. miocárdica, es Ujú. muy interesante y tenemos muchas dudas. Efectivamente, yo quería comentar que cuando evaluamos la calidad de atención de los servicios de salud, uno de los... ¿Me escuchan? Sí, doctora, la Sí. escuchamos. Ella. Cuando evaluamos la calidad de atención de los servicios de salud, uno de los indicadores más sensibles es justamente la atención de los precoz de los infartos, ¿no? O del síndrome coronario agudo, ¿no? Y es una pena porque en esta pandemia ha incidido en que, y en toda la atención en general, hemos decaído en llegar a los pacientes por la situación, ¿no? Creo que vamos a tener que reformular en nuestra atención a los pacientes, y en eso quizá la telemedicina va a ser de mucha utilidad, sobre todo para el tratamiento y la trombolisis precoz, ¿no? De los pacientes con síndrome coronario agudo. Exacto. Ahora, bueno, ya estamos, creo que nuestra vida va a cambiar, nuestra forma de enfocar la medicina va a cambiar, ¿no? Porque la telemedicina efectivamente va a pasar a ocupar un lugar importantísimo en nuestra actividad diaria, ¿no? Por las condiciones que estamos viviendo y que sabemos que se van a perpetuar por un tiempo que no se conoce todavía. De hecho, sí puede servirnos para orientar a los pacientes, ¿no? Todos sabemos que el síndrome coronario agudo pues tiene que ir a un hospital, no hay manera de que se maneje en casa, pero la orientación que se le dé al paciente va a servir para que éste pueda tener en claro que debe acudir al hospital, a la entidad de salud más cercana, no quedarse en casa, porque definitivamente el temor es muy grande. Hay mucha gente, todos sabemos eso, que no quiere acudir a los hospitales, pero el síndrome coronario agudo puede ser fatal, o en su defecto dejarlo con una comorbilidad, que es la falla cardíaca, que va a limitar su vida de manera radical. Entonces, sí, de acuerdo contigo, la telemedicina nos va a ayudar bastante en eso, sobre todo desde el punto de vista de orientar al paciente que es sintomático y que debe acudir al hospital, o para educarlo, ¿no? Para educarlos y que tengan en cuenta que hay situaciones en las que hay que sopesar riesgo-beneficio y tener que buscar ayuda, ¿no? Otro comentario que quería hacer, Aida, era respecto a la mortalidad y las quizá comorbilidades que tienen los pacientes, ¿no? Este cuadro que tenemos tan agudo de inflamación en general en los pacientes con COVID, y en pacientes varones que son más susceptibles y también que tienen otras comorbilidades, ¿no? De por sí, bueno, empeora este cuadro inflamatorio, aumenta la mortalidad, y tú comentabas justamente de lo discutible que puede ser, digamos, anticoagular precozmente, pero creo que, como todo en la medicina, hay que personalizar mucho los casos, ¿no? Porque cada paciente viene con una carga diferente, y de repente en algunos sí se puede entrar precozmente, en otros no, valorando la edad y las comorbilidades. ¿Qué comentario tienes? Exacto. O sea, realmente lo que nos está enseñando este virus,
del cual conocemos todavía muy poquito, creo yo, estamos como recién 4 meses de enfermedad, ¿no? Nos está demostrando que la medicina tiene que ser individualizada, definitivamente. Y se está conociendo, ¿no? Mucho y ustedes también saben lo que está sucediendo. Un día estamos usando hidroxicloroquina, a la semana siguiente se está retirando la hidroxicloroquina de los protocolos, se habla de la ivermectina. Realmente son terapias que por los reportes que hay están funcionando, ¿no? Lo mismo que la anticoagulación, pero coincido contigo, la terapia tiene que ser individualizada al paciente. Y honestamente, si es que hay un paciente que vemos que no está yendo muy bien, ¿no? O que ya muestra un caso moderado, severo y que encima pueda tener comorbilidades, realmente muchas veces estamos entrando con todo, ¿no? Siempre valorando, por supuesto, riesgo-beneficio, ¿no? La idea no es dañar más al paciente, pero efectivamente entramos con profilaxis, ¿no? Anticoagulación, el protocolo que tenemos ahorita de MINSA nos está indicando eso. De hecho, supongo que igual que ustedes, nosotros en el hospital, a todos los pacientes le estamos poniendo anticoagulación profiláctica y plena, pues a los que se justifica, ¿no? Y creo que la palabra clave acá, para recalcar lo que también has mencionado, es medicina personalizada, realmente. Silvana, tenemos una Sí, pregunta. buenas noches, doctora. Tenemos la primera pregunta que dice, ¿en Ujú. qué condiciones clínicas pudiéramos dar un alta precoz a los pacientes con eventos coronarios agudos? O sea, si el paciente está estable, ¿no? El alta precoz en realidad, eh, si tenemos la ventaja de poder hacerle angioplastia al paciente, pues el alta se refiere a eso, ¿no? Paciente angioplastiado, probablemente en un par de días esté yendo a casa, si todo ha ido bien. En nuestro contexto, ¿no? En los pacientes, si uno tromboliza al paciente y hace una trombolisis exitosa, pues también el paciente probablemente vaya a casa. Pero si no tenemos ninguna de las dos opciones, ¿no? Lamentablemente tendremos que igual observar al paciente, porque sabemos pues que las complicaciones de los infartos no tratados de forma adecuada, ¿no? Se pueden dar hasta dentro de los 5 días, ¿no? Que es digamos que el tiempo promedio. Entonces, eh, tenemos que, valga la redundancia, aplicar la medicina personalizada en estos pacientes, ¿no? Si yo no he podido hacer mucho por revascularizar a ese paciente, al menos tengo que tenerlo sus 4 días, 3, 4 días, idealmente hacerle una prueba, ¿no? Que nos esté isquemia para ver si el paciente se puede ir a casa. ¿Okay? Entonces, no es tampoco yo recibo al paciente, si no lo puedo trombolizar o no le hago angioplastia, pero lo veo estable, lo voy a mandar a casa. No, eso sí no podemos hacerlo. Tenemos que cumplir con los lineamientos, ¿no? Porque si no es más riesgo. De repente le damos alta a un paciente que pensamos que está estable y el paciente termina eh, teniendo una fatalidad fuera del hospital, ¿no? Ujú. Gracias, doctora. Hay una pregunta más, un comentario, pero no es exactamente de cardio. Dice, si la demanda superó los servicios de atención, ¿cómo hacer para seguir atendiendo a los pacientes, ¿no? Wow, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Que de repente la doctora Cancino nos va a ayudar al respecto. Realmente pienso que una estrategia sería, nuestra situación es muy compleja porque nuestros servicios de atención primaria, que son los que debieran funcionar completamente, conocemos nuestra realidad, no funcionan al 100%. ¿No? Entonces, una manera de hacer seguimiento de los pacientes quizás pudiera ser atención primaria. La telemedicina está sustituyendo, está entrando por ese lado también, ¿no? De prevenir, ¿no? Pero ya cuando se da el evento, pues lamentablemente el manejo tiene que ser hospitalario, ¿no? Y nuevamente caemos a lo que probablemente desde que estudiábamos medicina nosotras veníamos escuchando, ¿no? Algún día haremos atención primaria, prevención primaria, que es el objetivo. Una vez que ya tenemos el paciente con el evento, ya, bueno, ahí ya solamente nos queda tratar, ¿no? Que no es lo ideal.
Bueno, y un breve comentario, ya que me diste el pase, Aida. Gracias, Gracias. una pregunta muy complicada, en realidad un comentario fue, ¿no? Sí, lamentablemente en nuestro país, son 30 años que no tenemos atención primaria, ¿no? A pesar de yo ser una especialista justamente en atención primaria, la verdad que tenemos muy pocas experiencias. Yo he tenido la suerte de trabajar en esas experiencias que son prácticamente unos laboratorios privilegiados, que es realmente un primer nivel tecnificado, ¿no? Donde realmente el paciente tiene todos los servicios básicos que debe tener, y esto incluye ecografías, incluye rayos X, análisis, trombolisis precoz, o sea, esa es una verdadera atención primaria, ¿no? No solamente es Exacto. la prevención primaria, sino también la secundaria y el mantenimiento de los pacientes crónicos, ¿no? Pero en nuestro país eso no tenemos la suerte todavía de verlo como si en Europa o en Canadá o en otras realidades de Latinoamérica, ¿no? Pero con esta pandemia, como bien has comentado, de repente es un desafío para todos, ¿no? Y de repensar plantear todo los servicios como los venimos dando, que también intervienen otros factores, como todos ustedes conocen bien, políticos y de otro orden, que, que realmente exigen, ¿no? O sea, es una oportunidad para todos nosotros en integrar los servicios y tener realmente una atención integrada, ¿no? En todos los niveles de atención que realmente deberían existir, que solamente, como todos sabemos, yo también, siendo un médico especializada en atención primaria, trabajo en un hospital de tercer nivel, porque en realidad también se hace atención primaria en el tercer nivel, como bien sabes, Así es. Aida. Todos los Así es. hospitales de tercer nivel reciben toda la presión de los servicios, porque no hay un primer nivel real, ¿no? Así es. Entonces, sí, eso es lo que nos queda de comentario. Bueno, tenemos otras preguntas, Sí, Claro Silvanita. que a sí. ver, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Dice, se recomienda también el uso de warfarina como método profiláctico para evitar complicaciones y valores de INR son adecuados. ¿Cuáles son los valores de INR adecuados para mantener una anticoagulación plena en COVID? Ok, bueno, la warfarina no se está recomendando todavía, lo comenté durante la presentación, ¿no? Algunos están planteando que pudiera ser una alternativa también, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, ¿no? Hablar en nuestro medio de un paciente que vaya a usar, pues, Xarelto, Apixaban en forma crónica, todavía puede resultar un poco complicado, ¿no? Entonces, la warfarina se está planteando, pero no hay muchos datos. Ustedes revisan, cuando uno revisa la literatura, no hay muchos datos al respecto, pero si extrapolamos lo que sucede con el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Donde usamos warfarina, ¿no? Obviamente, pienso yo que sí pudiera ser una alternativa para nosotros, ¿no? Los protocolos por el momento hablan del uso de enoxaparina o heparina convencional en el paciente hospitalizado y probablemente el uso de Pixaban, Rivaroxaban, al paciente que ya puede ser dado de alta. El nivel de anticoagulación exacto, fíjate que es un tema que todavía lo desconocemos, no tenemos una idea clara al respecto. Si estamos hablando de un síndrome tipo síndrome antifosfolipídico, sabemos que la anticoagulación en ese caso, ¿no? Con warfarina, pues va a niveles superiores, ¿no? A lo que usamos habitualmente para una fibrilación auricular, ¿no? Entre 2 y 3, generalmente el antifosfolipídico va con valores de 3.5, 3 a 3.5. Pero, repito, son datos que estamos extrapolando, todavía no se conoce un dato exacto al respecto, ¿no? Las recomendaciones con enoxaparina son profilaxis con 40 miligramos y anticoagulación plena ya con 1 miligramo por kilo cada 12 horas en los pacientes que sí ya están en caso severo o que tienen algún evento ya establecido, ¿no? Gracias, doctora, por su respuesta. Acá hay una siguiente pregunta, pero que tiene varias preguntas en una. Dice, la primera parte dice, ¿la ivermectina es un buen fármaco para prevenir el síndrome de coagulación? La otra parte de la pregunta es, ¿el mejor anticoagulante es la enoxaparina? La tercera parte dice, ¿la vitamina D es un buen fármaco para prevenir el síndrome de coagulación? Y bueno, la última parte dice, si tengo IMC de 35, ¿debo seguir yendo a trabajar?
Ok, a ver, vamos por partes. Ujú. La recomendación es el uso de enoxaparina y de heparina convencional, cualquiera de las dos alternativas, no solamente enoxaparina, ¿no? E incluso, como he mencionado, también se puede usar y está dentro de los protocolos que se van proponiendo a nivel mundial, el Rivaroxaban, el Apixaban, y quizás nosotros, haciendo un poco uso de las palabras de la doctora Cancino, ya tengamos que crear nuestros esquemas, ¿no? Toda pandemia es una oportunidad también para ser creativos y quizás tengamos que adaptar nuestra realidad. En relación al uso de Ivermectina. ivermectina, Ujú. ¿no? Con anticoagulación, creo que fue la pregunta, Sí, ¿no? la ivermectina es un buen fármaco para prevenir el síndrome de coagulación. Ya, la ivermectina se está actuando, se está usando, ¿no? Y se está planteando su uso para disminuir la carga viral, ¿no? El nivel, la proteína a nivel nuclear, ¿no? El transporte de las proteínas. No hay algún dato que refiera yo que se use para prevenir Coagulación. la formación de coágulos, ¿ok? Es para disminución de carga viral. Obviamente, si estamos diciendo que todo este fenómeno se produce por la carga viral abrupta que se produce y toda la cascada, ¿no? Uno pudiera decir, bueno, pues si le doy ivermectina, de repente no me va a hacer el fenómeno embólico, pero eso es una cosa muy, muy teórica, ¿no? El ivermectina es carga viral, netamente, ¿no? Y en La relación vitamina D. ¿ah? A la vitamina D. De la vitamina D no tengo yo No, muchos datos al ujú. respecto. Sé que hay reportes, hay gente, ¿no? Incluso en las charlas, en las conferencias que escuchamos, en los reportes de caso que presenta cada persona a nivel mundial, incluso, ¿no? Cada investigador, hay quienes usan vitamina D, hay quienes usan zinc, ¿no? Ácido fólico, pero realmente que esto esté demostrado que disminuye el evento trombótico, no. O sea, no hay nada que yo haya revisado al menos al respecto, ¿no? De lo que se está publicando en relación al tema, ¿no? Y en relación a la última pregunta del IMC, pues, a ver, ¿qué le puedo decir? ¿No? Sí, se reporta que los pacientes con IMC por encima de 35 van peor, ¿no? Por encima de 30 el riesgo se incrementa 2 veces, ¿no? La probabilidad de tener un curso fatal se incrementa 2 veces. Por encima de 35 sube a 2.2 o 2.4, mucho más, y por encima de 40 ni qué decir, ¿no? Entonces, bueno, habrá que pedir al colegio médico pues, que revalúen esta indicación, ¿no? Ahí es un poquito complejo, ya son cuestiones ya de otra índole que están jugando, ¿ok? Sí, un Gracias, doctora. comentario Ujú. respecto a eso, ahí, así de repente, como vemos, ¿no? Muchas medidas que se toman a nivel político Mm, están revisándose, ¿no? Esperemos que se mm, revisen porque si no vamos a tener, o sea, no en todos los casos, obviamente, como estábamos comentando, una persona con algo de sobrepeso o inclusive con obesidad 1, de repente puede, y joven, de repente puede tener un poquito más de, o menor riesgo, ¿no? Pero ya estamos jugándonos con la evidencia que como se viene presentando. Entonces sí, creo que tenemos que revisar las medidas que se están dando, ¿no? exacto, esperemos que se revisen y que se reviertan las cosas que no están bien, ¿no? Todos estamos aprendiendo, yo creo que vamos a cometer errores, ¿no? Lo importante creo es poder reconocer los errores, ¿no? Y reevaluar las medidas que se toman, ¿no? Ojalá se haga. ¿Mm? Gracias, doctora. Una pregunta más, es un comentario y una pregunta, ¿no? Dice, sabemos que la automedicación en Perú es incontrolable. Muchas veces se Mm. encuentran pacientes que ya se han automedicado con acitromicina o hidroxicloroquina incluso, ¿no? La pregunta es, en cuanto a la enoxaparina, ¿cuál sería el momento más adecuado para que sea efectivo su uso? La recomendación de la enoxaparina es en los pacientes que tienen por lo menos caso moderado, ¿no? Entre leve a moderado. El caso leve se va a quedar en casa, ¿no? En el caso leve definitivamente no tenemos por qué usar enoxaparina. Pero en el caso que ya se hospitaliza, no estoy hablando de unidad de cuidados intensivos, sino que requiere ya hospitalización, un caso moderado, ya estamos usando enoxaparina, ¿no? Definitivamente yo creo que ese es el momento. Y ahí sí tenemos que ser muy claros, porque si no vamos a terminar con
nuestra población comprando y agotando todas las enoxaparinas de todas las farmacias, ¿no? Y nos vamos a quedar sin enoxaparina para los pacientes hospitalizados que realmente lo requieren. Entonces, la información se tiene que manejar de manera adecuada. Enoxaparina es un anticoagulante que debemos manejarlo con paciente hospitalizado. Ojo, porque alguien me puede decir que hay situaciones en las que la enoxaparina se maneja en casa, de repente el paciente, ¿no? Que todos alguna vez hemos visto, manejado con cáncer terminal y que está anticoagulado. Pero esas son situaciones especiales que además cuya terapia está dirigida por un médico, ¿no? Pero de forma ambulatoria no está recomendado, ¿no? Es paciente moderado, por lo menos en adelante. Gracias, doctora. Doctora Raquel. Muy bien. Si no tenemos ninguna pregunta, Tenemos preguntas. creo que ya hemos abusado bastante del tiempo de la doctora Aida Aida. Rota. La verdad que ha sido una excelente presentación, he tenido el lujo de tenerla. Y bueno, en todo caso, para los asistentes, la seguridad que vamos a colgar la presentación, vamos a tener el video también en el canal de YouTube. Y bueno, agradecemos mucho, Aida, tu participación, la verdad que muy clara y muy rica la exposición. Ok, A Raquel, nombre del muchas Hospital Santa gracias. Rosa te damos las gracias por la participación. Y bueno, los invitamos mañana para seguir con el mismo tema cardiovascular. Mañana tenemos enfermedad cardiovascular y COVID, ya más bien lo que estaban haciendo también algunas preguntas en interno. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos, los pacientes con dislipidemia, ¿no? Que tienen esta enfermedad? Mañana vamos a tocar ese tema. Hoy día fue enfermedad trombótica, que fue tan interesante y que tantas dudas nos ha generado a los que no somos especialistas en el tema. Muy bien, Aida, gracias Muy bien, por tu listo, gracias a participación. ti. Muchas Gracias, gracias, Raquel, doctora. un gusto. ¿Ya? Gracias, nos vemos. Chao. Buenas noches con todos, nos vemos mañana. Buenas noches, gracias a los participantes, gracias, doctora. Gracias, doctora.